Esta es la segunda parte de los maestros pioneros del nuevo pensamiento desde el siglo XVIII. El nuevo pensamiento es una corriente filosófica que surgió en Estados Unidos hace unos 150 años, impulsada por grandes pensadores como Emerson, Trine, Allen y Atkinson, entre otros. Rápidamente fue tomando cada vez más fuerza, mejorando la vida de muchas personas al elevar su nivel de conciencia, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Como podemos observar, actualmente se tiene más fácil acceso a muchos nuevos y grandes escritores por medio de la tecnología, por medio de Internet se obtienen algunos de sus libros o videos. Este movimiento no se puede considerar como una religión, aunque de él emanaron algunas instituciones religiosas, más bien podríamos decir que es una filosofía que proclama la necesidad de que el ser humano pueda tener una experiencia directa con su creador, sin intermediarios. Su mensaje central es que nuestro pensamiento da origen a nuestras experiencias de vida y a nuestra visión del mundo, por ello concede mucha importancia a una actitud mental positiva, a la meditación y a la visualización. Número 1. James Dillett Freeman. Sus trabajos han sido llevados a la Luna en 2 ocasiones, una distinción que no comparte ningún otro autor. En julio de 1969 su oración de protección fue llevada a la Luna en el Apolo 11 por el piloto Edwin Aldrin Jr. 2 años más tarde, la oración Yo estoy ahí, fue llevada a la Luna por el coronel James B. Irwin. En el año 2003, la ciudad de Lee Summit, Missouri, declaró el 20 de marzo como el día de James Dillett Freeman, para honrar la vida, escritos y ministerio de Freeman en su 91 cumpleaños. Libros, El amor es fuerte como la muerte. Y moviéndose a través del dolor. Número 2. Poonja Papaji. Como un adulto que llevó una vida normal, se casó, crió 2 hijos y se unió al ejército británico, mientras que secretamente su amor por Krishna y sus visiones continuaron. Se obsesionó con el deseo de tener la experiencia de ver a Krishna todo el tiempo. Se repetía continuamente el nombre de Krishna, hasta que finalmente viajó por toda la India pidiendo a los sabios si podrían ofrecerle la capacidad de producir el darshan de Krishna voluntariamente. Después de experimentar sus visiones dijo, luego me miró atentamente. Podía sentir que todo mi cuerpo y mente estaban siendo lavados con oleadas de pureza. Estaban siendo purificados por su mirada silenciosa. Podía sentirlo mirando intensamente a mi corazón. Bajo esa fascinante mirada sentía que cada átomo de mi cuerpo estaba siendo purificado. Era como si se estuviera creando un nuevo cuerpo para mí. Había un proceso de transformación, el viejo cuerpo estaba muriendo, átomo por átomo, y se estaba creando un nuevo cuerpo en su lugar. Entonces, de repente, lo entendí. Yo sabía que aquel hombre que me había hablado era, en realidad, lo que yo ya era, lo que siempre había sido. Hubo un impacto repentino de reconocimiento como me di cuenta del ser. Número 3. Dale Carnegie. Durante sus estudios, recibió una nueva influencia en su pensamiento, gracias a su profesor Robert Hart, quien lo ayudó a conocer el sentir del trato humanitario. Su primer trabajo después de la universidad fue como vendedor de cursos por correspondencia para hacendados. Dale Carnegie cambió la dicción de su apellido materno a Carnegie, en un momento en el que el empresario Andrew Carnegie era ampliamente reverenciado y reconocido, en una exitosa maniobra de mercadotecnia. Libro, Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir. Número 4. Ellen Wilmens. Pionera de la ciencia mental, una mujer que rompió todas las reglas de su época y se convirtió en una escritora prominente e influyente sobre temas relacionados con la mente y el cuerpo. Fue una de las pioneras de la ciencia mental, fue autora de numerosos libros, publicó revistas y realizó negocios, publicaciones y hazañas organizativas de proporciones heroicas. Ellen dijo, el primer intento que hice para analizar mis sentimientos me trajo el hecho de que no estaba asustada. Luego vino la conciencia de poder que nunca había tenido en mi vida.
Todo fue barrido de mí y quedé solo en mi propia fuerza. Y esta fuerza desnuda es una cosa tremenda en la que tuve que sostenerme. Desarrolló un ministerio de sanación al que miles de personas acudieron en busca de ayuda y enseñó a miles de estudiantes a realizar sus sueños y a curarse a sí mismos. Sus aspiraciones eran ilimitadas y sus esfuerzos y búsquedas culminaron en la construcción de un imperio en una ciudad dedicada a la ciencia mental. La ciudad era Seabreze, ahora llamada Daytona en Florida. Libro, La conquista de la pobreza. Número 5. Florence Couples-Chin fue una artista estadounidense e ilustradora de libros que se convirtió en maestra espiritual y escritora metafísica en su mediana edad. En los círculos del Nuevo Pensamiento, es más conocida por su primer libro, El juego de la vida y cómo jugarlo. Chin expresó su filosofía cuando dijo: las fuerzas invisibles están siempre trabajando para el hombre que siempre está tirando las cuerdas a sí mismo, aunque él no lo sabe. Debido al poder vibratorio de las palabras, cualquiera que sea la voz del hombre, éste comienza a atraerlo. Libros, El juego de la vida y cómo jugarlo, la palabra es tu varita mágica y la puerta hacia el éxito. Número 6. Annie Rix Militz, fundadora de la Casa de la Verdad, fue una autora y líder espiritual estadounidense. Una de las primeras organizadoras del movimiento del Nuevo Pensamiento. Con su hermana Harriet, Annie fundaron la Oficina Metafísica de la Costa Oeste, un grupo cuyo objetivo era estudiar filosofías y religiones. Ella era maestra de escuela en San Francisco, cuando tenía unos 30 años y asistía a una clase impartida por Emma Curtis Hopkins, la maestra de maestros del Nuevo Pensamiento. Durante la reunión, Annie se curó de migraña y sordera en un oído. Número 7. Charles Francis Haanel fue un autor estadounidense, filósofo y empresario. Es mejor conocido por sus contribuciones al movimiento del Nuevo Pensamiento a través de su libro El sistema de la llave maestra, que se publicó en 1912, cuando tenía 46 años. El libro está escrito en la forma de un curso sobre nuevo pensamiento, desarrollo mental, éxito financiero y salud personal. También fue fuertemente promocionado en las páginas de la revista del Nuevo Pensamiento de Elizabethtown. En 1933 supuestamente había vendido más de 200.000 copias en todo el mundo. Charles practicó los principios financieros que predicó, y fue un verdadero éxito. Llegó a poseer varias compañías importantes. Libro, El sistema de la llave maestra. Número 8. Norman Vincent Peale fue el autor de El poder del pensamiento positivo y creador de la teoría del pensamiento positivo. Con su esposa, fundó la revista Guideposts en 1945. El Dr. Peale puso sus habilidades a trabajar por muchos años. El poder del pensamiento tenaz, fue publicado en 1952 y ha vendido cerca de 20 millones de copias y ha sido impreso en 41 lenguajes diferentes. El Dr. Peale completó lo que ha sido llamado su inspirador de mayores ventas de todos los tiempos a la edad de 54. Libro, El poder del pensamiento positivo. Número 9. William Blake. Blake, su padre era calcetero. Se cree que pertenecieron a una secta religiosa radical denominada Dissenters. La madre de Blake, Catherine Wright, y su primer marido habían pertenecido a la Iglesia de Moravia, y algunos críticos advierten ciertos ecos moravianos en la poesía de Blake. La Biblia fue una influencia temprana y profunda en Blake, y seguiría siendo una fuente de inspiración crucial durante toda su vida. Los libros proféticos del poeta y artista inglés del siglo XVIII son una serie de largas e interrelacionadas obras poéticas fundamentadas en la propia mitología personal de Blake. Uno de los grandes maestros del Nuevo Pensamiento, Neville Goddard, se inspiró en sus escritos ya que lo menciona constantemente. Libros, El matrimonio del cielo y del infierno, y Jerusalén, la emanación del gigante Albión. Número 10. Christian D. Larsen fue un líder y maestro del Nuevo Pensamiento estadounidense,
así como un prolífico autor de libros metafísicos y libros del nuevo pensamiento. Horacio Dresser lo acredita como fundador en el movimiento del nuevo pensamiento. Muchos de los libros de Larsen permanecen impresos en la actualidad, a más de 100 años después de su primera publicación. Sus escritos influyeron en notables autores y líderes del nuevo pensamiento, incluido el fundador de la ciencia religiosa Ernest Holmes. A los 20 años se interesó en las enseñanzas de la ciencia mental de Ellen Wilmens, Henry Wood, Charles Browdy Patterson y otros. Libros: Lo que hará el pensamiento correcto, Cómo funciona la mente, curándose a sí mismo. Número 11. Robert Calger fue un autor estadounidense de libros de autoayuda y metafísicos del nuevo pensamiento en el siglo XX. También estuvo involucrado en la escritura, edición e investigación durante la mayor parte de su vida. Su libro El secreto de las eras en 1926 vendió más de 300.000 copias. También escribió sobre la psicología práctica de la abundancia, el deseo, la fe, la visualización, la acción segura y el desarrollo personal. Robert Calger Publications todavía existe gracias a los esfuerzos de su viuda, y ahora sus hijos, nietos y bisnietos. Sus libros, que han sido populares entre los grupos de autoayuda y nuevo pensamiento, han vuelto a la fama por haber sido mencionados en la popular película metafísica El secreto. En el libro El secreto, su autor Aran de Virne escribe: la inspiración llegó en un libro de 100 años, que me regaló mi hija Hallie. Libros: El Dios en ti, La palabra mágica, El poder secreto. El secreto de las eras. Número 12. Emmett Fox, influyente conferencista en Alcohólicos Anónimos, fue un ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina y es uno de los más influyentes escritores sobre espiritualidad de inicios del siglo XX. Desde muy joven se interesó por la sanación por medio de la mente y la oración. A partir del final de su adolescencia estudió el nuevo pensamiento y llegó a conocer al prominente escritor el juez Thomas Troward. Fox asistió a la reunión que la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento organizó en Londres en el año 1914. Ofreció su primera conferencia sobre el nuevo pensamiento en el Mortimer Hall, en Londres, en 1928. Luego, viajó a los Estados Unidos y en el año 1931 fue propuesto como sucesor del reverendo John Murray como ministro de la primera Iglesia de la Ciencia Divina de Nueva York. Fue enormemente popular y habló a audiencias en algunos de los mayores recintos de la ciudad. Fue ordenado ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina por la reverenda Nona Brooks, cofundadora de esta corriente religiosa. Libros: El poder del pensamiento constructivo, Cambie su vida, la llave para el éxito en la vida. Número 13. Masaru Taniguchi, llamado el hombre milagro de Japón, entre los líderes espirituales del Japón fue considerado como uno de los más conocidos e influyentes. Sus mensajes son simples, objetivos y capaces de modificar vidas. Fundador de Seicho no Ie, que en sus bases es una enseñanza de amor que predica que el ser humano es hijo de Dios, que el mundo de la materia es proyección de la mente y también, nos revela cuál es nuestra verdadera naturaleza. Es una filosofía que trasciende el sectarismo religioso, pues acredita que todas las religiones son luces de salvación que emanan de un único Dios. Libros: Tú puedes curarte a ti mismo. Número 14. Suzanne Powell, de origen irlandés, vive en Madrid, instruida en terapias alternativas. Dedica su vida a la formación y a impartir cursos y charlas solidarias desde las cuales, llegar a promover un cambio real en el ser humano, un despertar. Así, y a través de libros como El Reset Colectivo, da forma a lo que ella denomina una nueva cultura ética, ahí donde cada individuo sea capaz de recibir y a su vez expandir ese amor incondicional con el que favorecer el respeto y un mundo más conectado a lo emocional, y a lo espiritual. Libros: Conexión con el alma, uniendo el cielo y la tierra, Atrévete a ser tu maestro, iluminando la vida. Y sus videos en YouTube: Pensar positivo cambia tu cuerpo.
Número 15. Marianne Williamson, autora y conferencista internacionalmente aclamada, imparte cursos y seminarios de autoayuda. Ella dice: vivimos en tiempos difíciles, hechos así por el sueño de nuestro olvido. Pero este no es el momento de dormirse más profundamente. Este es un momento para despertar, estar activo y estar contento. Hay una promesa que nos fue legada, y que es nuestra para mantenerla y luego transmitirla a nuestros hijos. Es una promesa sagrada. Somos parte del río estadounidense del destino, atravesando el tiempo y llevando con él el extraordinario regalo de una gran idea, que puede haber una tierra donde todos sean libres de ser y convertirse en su ser esencial. En su libro El regreso al amor dice: nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro temor más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Número 16. Alexis Bisetti, también es considerado como un escritor del nuevo pensamiento y solamente recomiendo sus libros y su canal de YouTube. Libros: El mejor plan para tu vida, Despierta al mundo real, Meditación y espiritualidad en busca del equilibrio. Número 17. Agmandino fue un escritor estadounidense y autor del bestseller El vendedor más grande del mundo. Se han vendido alrededor de 50 millones de copias de sus libros, que han sido traducidos a varios idiomas. Ensayista y psicólogo, es considerado como uno de los mayores especialistas mundiales en la escritura de libros de autoayuda. Su principal mensaje es hazlo ahora y recomendaba, con matices cristianos, las acciones repetitivas para formar buenos hábitos. Sus trabajos están fuertemente influenciados por el estilo de Napoleon Hill, Clement Stone y Emmett Fox. Libros: El vendedor más grande del mundo, Operación Jesucristo, el milagro más grande del mundo. Número 18. Esther Hicks. Desde 1987 la estadounidense Esther Hicks, y su, ahora difunto, esposo Jerry Hicks, han visitado 60 ciudades por año presentando los talleres de la ley de la atracción bajo el membrete de las publicaciones Abraham Hicks. Cada vez mayores números de personas descubren, comparten y ponen en práctica las enseñanzas de Abraham, quien imparte el mensaje de vivir en alegría y bienestar y el de crear la vida que tú deseas. Para algunos esto es autoayuda o respuestas a las preguntas más grandes de la vida. Para otros, es simplemente una manera de sentirse bien y dejar que el universo provea todos tus deseos. Cualquiera que sea tu opinión sobre Esther Hicks o Abraham, no cabe duda que Esther es una gran canalizadora, y Abraham un gran maestro e inspirador. La base de tu vida es la libertad, el propósito de tu vida es la felicidad. Eres un creador y creas con cada uno de tus pensamientos. Cualquier cosa que imagines puedes llegar a ser, hacer o tener. Número 19. Tony Robbins es autor de libros de desarrollo personal y orador motivacional estadounidense. Nacido en una familia de origen croata, llegó a ser bien conocido a través de sus infomercials y libros de autoayuda. Escribe sobre temas como la salud y la energía, los temores de la superación, la comunicación persuasiva, y sobre cómo mejorar las relaciones. Comenzó su carrera en el aprendizaje de muchos oradores de motivación diferentes, y promueve seminarios de su mentor personal, Jim Rohn. Está profundamente influenciado por la programación neurolingüística y una variedad de coaching estratégico. Libro: Poder sin límites. Número 20. Robert Kiyosaki es un empresario, inversionista, escritor, conferencista y orador motivacional estadounidense de ascendencia japonesa. Es el fundador, consejero delegado y accionista mayoritario de Cashflow Technologies, corporación poseedora de las licencias para la marca Padre Rico Padre Pobre. Igualmente es el escritor de un total de 20 libros, pertenecientes a dicha marca, varios de ellos en coautoría con personalidades como Sharon L. Lechter y Donald Trump. Se afirma que tenía grandes metas y sueños, pero no los pudo lograr. Esto fue muy frustrante para él, pero con resiliencia y pie de lucha salió adelante. Libro: Padre Rico, Padre Pobre.
Número 21. John Maxwell es un escritor, coach y conferencista que ha escrito más de 80 libros, que se centran principalmente en el liderazgo. Los títulos incluyen las 21 leyes irrefutables del liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder. Conviértase en la persona que otros querrán seguir. Sus libros han vendido millones de copias, con algunos en la lista de bestsellers del New York Times. Libro: Cómo las personas exitosas piensan, cambie su pensamiento, cambie su vida. Número 22. Douglas Harding, autor de muchos libros, cada vez es más conocido como filósofo y práctico maestro espiritual. Su trabajo original, La jerarquía del cielo y la tierra, un nuevo diagrama del hombre en el universo, en el prefacio C.S. Lewis escribió: creo que este libro es el primer intento de invertir un movimiento de pensamiento que ha estado presente desde el principio de filosofía. Y añade: si resultase que este libro hubiera sido incluso el remoto antepasado de algún sistema que nos diera de nuevo un universo habitado por agentes y observadores verosímiles, aún así habría sido un libro muy importante de verdad. Sus obras son muy recomendables, muestran una visión muy futurista respecto al tiempo en los que las escribió. Libros: Vivir sin cabeza, El librito de la vida y la muerte. Número 23. Moji, nacido en Jamaica, es un discípulo de Papaji, devoto de la Advaita y maestro Nodwal Ramana Maharshi. Moji comparte autoindagación, dirigiendo a sus estudiantes al yo Nodwal al animarlos a preguntar quién o qué son en el nivel más profundo. Un ejercicio bien conocido es identificar el sentimiento natural yo soy o yo existo y permanecer con esto durante 5 a 7 minutos a la vez. Otra es llegar al reconocimiento de que todo lo que se percibe, pensamientos, emociones, sensaciones, puede ser percibido, y luego preguntarse, ¿puede percibirse al perceptor? Puedes seguir sus enseñanzas por YouTube. La verdad inmutable que ya eres. Número 24. Gangaji actualmente escribe y realiza giras como profesora, es discípula de Papaji y ella dice: si tú conoces la verdad de quién eres, ya eres libre y estás en paz, que lo puedes realizar simplemente al terminar la búsqueda. Invito a la gente a que simplemente se detenga y se quede quieto. Y cuando descubres quién eres, porque una vez que descubres quién eres, puedes dejar de fragmentarte en pedazos. Sé que en un día cualquiera hay momentos en los que no hay nada. Pero conectamos lo que está pasando de pensamiento en pensamiento sin ningún espacio. Pasamos por alto la amplitud en la que todo sucede. Puedes buscar más contenidos en YouTube. Libros: El diamante en tu bolsillo, Libertad y resolución, la búsqueda de la iluminación. Número 25. Ramana Maharshi fue un importante maestro espiritual hinduista. Pertenecía a la doctrina Vedanta Advaita Nodwal: no hay almas y Dios, sino que las almas son Dios. Fue uno de los religiosos hinduistas más conocidos del siglo XX, junto a Paramahansa Yogananda y Sri Aurobindo. Vivió en la sagrada colina de Arunachala en Tiruvannamalai. El núcleo de sus enseñanzas fue la práctica de Atmavichara, la indagación del alma. Libros: La búsqueda del ser, Sea lo que usted es, Instrucción espiritual, ¿Quién soy yo? Número 26. Alan Watts escribió más de 25 libros y numerosos artículos sobre temas como la identidad personal, la verdadera naturaleza de la realidad, la elevación de la conciencia y la búsqueda de la felicidad, relacionando su experiencia con el conocimiento científico y con la enseñanza de las religiones y filosofías orientales y occidentales, budismo zen, taoísmo, cristianismo, hinduismo, etc. Libros: La sabiduría de la inseguridad, La suprema identidad, Conviértete en lo que eres. Número 27. Robert Adams. Las enseñanzas de Adams, sencillas, directas, claras y profundas, tienen sus raíces en la tradición Advaita o no dualidad. Como su gurú Ramana, Robert Adams hizo hincapié en la importancia de trascender el yo individual mediante el proceso de investigación de sí mismo,
para poder percibir y comprender finalmente la realidad del sí mismo único que se manifiesta en todo lo que existe. La esencia de su filosofía era: no eres ni tu cuerpo ni el hacedor. Todo es conciencia. Todo está bien. Libros, la verdad nunca muere, tú ni siquiera existes, dulce amigo. Número 28. Max Handel fue un ocultista y esoterista nacionalizado estadounidense de origen danés y fundador de la Fraternidad Rosacruz, asociación instituida en el año de 1909 y cuya sede se encuentra en Monte Ecclesia, Oceanside, California, Estados Unidos de Norteamérica, conocida como una asociación de cristianos místicos y sin ninguna relación con otra de similar nombre. La Fraternidad Rosacruz fue establecida con el propósito de difundir una enseñanza definida y lógica sobre el origen, la evolución y el desarrollo futuro de la humanidad y el universo, mostrando tanto el aspecto espiritual como el científico y permitiendo de esta manera una unión entre la ciencia y la religión. Inicialmente influido por las enseñanzas orientales de Elena Blavatsky y del investigador esoterista Rudolf Steiner, Handel buscó nuevas y frescas luces con relación a dichos preceptos y a la tradición ocultista precedente de Occidente. Afirmó que su obra fue inspirada y dirigida por un hermano mayor de la exaltada y esotérica Orden Rosa Cruz Cristiana, el cual le autorizó a difundir públicamente dichas enseñanzas impartidas directamente a su persona mientras permaneció en Alemania y plasmó esta sabiduría en sus numerosas obras, siendo la más importante y medular el concepto Rosacruz del cosmos o ciencia oculta cristiana, obra trascendental donde presenta la doctrina Rosacruz desde un punto de vista cristiano y para los occidentales, libro que marcará un hito sin precedentes en el conocimiento de la ciencia oculta de Occidente. Libros, El poder del pensamiento. Número 29. Baird Spalding fue un escritor espiritual estadounidense, autor de la serie de libros espirituales, La vida y la enseñanza de los maestros del lejano oriente. La investigación sobre su vida y las supuestas expediciones de investigación de 11 personas al lejano oriente que comenzaron en el año 1894. Se han encontrado evidencias e imágenes que se incluyen en volúmenes posteriores de su libro. Spalding visitó el lejano oriente por primera vez a fines del siglo XIX y luego nuevamente en la década de 1920 y luego nuevamente en el viaje del año 1935 a la India en el legado de su editor, The Boers and Company. Detalles biográficos anecdóticos fueron ampliamente promulgados incluso durante su vida. A su muerte en 1953 en Arizona, los obituarios citaron en conflicto su edad como 95 o 107 años. Su fecha de nacimiento se da como por los años 1872 o 1873 en el censo del año 1880 en Estados Unidos. Sin embargo, eso podría significar que fue la primera vez que llegó a los Estados Unidos, ya que en ese momento era común que a los extranjeros se les diera una nueva fecha de nacimiento y nombre cuando llegasen a los Estados Unidos. La misma fecha se da en un certificado de matrimonio de California del año 1911. En otros registros su lugar de nacimiento se da como Inglaterra con él emigrando a los Estados Unidos más tarde. En 1924, Spalding publicó el primer volumen de Vida y enseñanza de los maestros del lejano oriente. Describe los viajes a la India y el Tíbet de un grupo de investigación de 11 científicos en 1894. Durante su viaje, afirman haber hecho contacto con los grandes maestros del Himalaya, seres inmortales con los que vivieron y estudiaron, obteniendo una visión de su vida y mensaje espiritual. Este contacto cercano les permitió presenciar muchos de los principios espirituales evidenciados por estos grandes maestros traducidos a sus vidas cotidianas, que Spalding describe como actos que pueden ser realizados por cualquiera que llegue a conocer su verdadero origen. Tales ejemplos son caminar sobre el agua o manifestar pan para alimentar a la gente hambrienta, similar a algunos actos realizados por maestros orientales en tiempos más recientes. Sin embargo,
a pesar de la mayoría de las acciones que tienen lugar en la India, los grandes maestros dejan claro que la mayor encarnación del estado iluminado es el de Cristo, el descubrimiento de la fuente de poder del hombre dentro de sí mismo, esa luz de Dios, la conciencia de Cristo. Es ese estado Cristo. Número 30. Eugene E. Whitworth es el fundador, presidente de la Junta y rector de la Great Western University. Ha gozado de una distinguida carrera como hombre de negocios especializado en la formación de ejecutivos. Durante años ha enseñado psicología de la administración de empresas en corporaciones y universidades. Su conocimiento de la religión es enciclopédico. Él y su esposa, Ruth, han viajado extensamente hasta los confines de la tierra para investigar ritos, danzas y cánticos religiosos. Ha recibido muchas distinciones por sus obras creativas. Continúa dando conferencias por todo el mundo difundiendo la importancia de la Universidad del Pensamiento Religioso como ayuda para alcanzar la paz mundial. Libro, Las 9 caras de Cristo, la búsqueda del verdadero iniciado. Número 31. Joseph Vital experimentaría un radical cambio de pensamiento y de vida. Pasó de ser indigente a convertirse en uno de los escritores más prolíficos e innovadores, cambió sus creencias acerca del dinero, comenzó a sentirse capaz de obtenerlo. De agradecer por estar vivo y por tener salud, aunque para los demás parecía absurdo alegrarse con tan poco. Es conocido como el único marketero espiritual del mundo, ha sido capaz de ayudar a miles de personas con su estilo único lleno de inspiración y de carisma. Está convencido de que la misión de su vida es ayudar a otros a conseguir su sueño. Es el fundador del programa Miracles Coaching, único programa dedicado a enseñarles a miles de personas a través del entrenamiento cómo usar la ley de atracción a fin de crear milagros en su vida. Libros, El poder de la atracción, La plegaria secreta. La llave. Número 32. Terry Gindilo Upate estudió historia en la Universidad Iberoamericana. En el año 1998 publicó su primer libro Así, no se vale, en el que relata la injusticia cometida contra su familia a raíz del asesinato de su padre. A través de cursos con maestros reconocidos a nivel internacional como Deepak Chopra, Wayne Dyer, Alfonso Ruiz Soto y Anthony Robbins, Terry descubrió dentro de sí una gran fuerza, descubrí a mi mago interior, gracias al cual retomé el control de mi vida. La clave está en atreverse a dar el paso correcto hacia afuera del círculo de confort. La decisión de cambio depende de uno mismo. Todos tenemos derecho a salir y aprender a volar. A veces sentimos que nuestra varita mágica, aquella con la que decidimos qué hacer de nuestras vidas, no nos pertenece. Hay que recuperarla y utilizarla para atraer la abundancia que el universo nos ofrece. Su despertar se convirtió en una búsqueda incansable de alternativas. Tienes el poder, tienes la luz y en algún momento de tu vida encontrarás el camino que te permita ser feliz. Libro, Los secretos detrás del secreto y nos devela una guía para atraer a nuestra vida toda la abundancia, felicidad, salud y reconocimiento de los que somos merecedores por decreto divino. Número 33. Laura Day es autora de varios libros de autoayuda, centrados en la intuición. Ella también da consejos financieros como un intuicionista. En su libro El Círculo escribe cómo el poder de un solo deseo puede cambiar tu vida. En 2006, salió su libro Cómo usar el poder de la crisis para crear la vida que deseas. Su presentación se inició con una fiesta de libros en el restaurante Vete organizada por la actriz Uma Thurman, Ryan Cavanagh y el agente Kevin Ubane, a la que asistieron Jennifer Aniston, Demi Moore y Ashton Kutcher. Libros, El Círculo, Cómo usar el poder de la crisis para crear la vida que deseas. Vamos a cerrar este video con la obra de un gran artista del siglo XV, etapa mejor conocida como el Renacimiento. Miguel Ángel Buonarroti. No voy a hablar de toda su obra, ya que toda fue, ha sido y será magnífica, pero la más impactante es la creación de Adán pintada en el techo de la Capilla Sistina en el Vaticano,
en esta obra nos permite ver que Dios se encuentra en el interior del cerebro humano, lo que lo convierte en creador de su propia realidad y co-creador de la sociedad en el mundo. La misma verdad que los grandes escritores del nuevo pensamiento de todos los tiempos nos han estado diciendo. He aquí algunas de sus frases célebres. La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. Se pinta con el cerebro, no con las manos. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. La arquitectura depende de los miembros del hombre. ¿Cómo puedo hacer una escultura? Simplemente retirando del bloque de mármol todo lo que no es necesario. Esto ha sido todo. Si te ha gustado este video, favor de dar pulgar arriba, compártelo, y suscríbete a mi canal. Es gratis. Muchas gracias. Y hasta la próxima.